Hola, hola. Vamos a continuar aquí con las características de los maestros de Dios. Ya hablamos de la confianza. Ahora vamos a hablar de la honestidad, que es la número 2. Dice, todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Por eso es que nos hablaba tanto de la confianza y de cómo se desarrolla la confianza. Y por supuesto, al tener el tope de confianza se tienen todas las demás características. Y dice, una vez que la confianza se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. Esto me encanta, esto es buenísimo, porque fíjense, solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos. Bueno, ahora nos explica. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Entonces aquí ya nos está hablando del significado de la palabra honestidad aquí para el curso. Y está entre las características del maestro de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la honestidad es hablar sinceramente lo que queremos decir, ¿no? Y yo por lo menos que soy licenciada en comunicación, he estudiado tanto comunicación, y tengo máster en comunicación, y en ciencias de comunicación, y en gerencia de comunicación, y todo esto en comunicación, nos dice la honestidad, hablar asertivamente, ¿no? Y dar a entender con honestidad lo que nosotros queremos dar a entender. Pero aquí nos está hablando de otra cosa. Dice, la honestidad no se limita únicamente a lo que dices. Que también, porque dice, no se limita, por lo tanto, tiene que ver con lo que dices, pero no se limita únicamente a lo que dices. Dice, el verdadero significado del término es congruencia. Entonces aquí nos explica a qué se refiere con congruencia. En que nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o lo que haces. Esto es importantísimo, la congruencia, la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Ese es el verdadero significado de la honestidad. Ser honesto, ninguna de mis partes están divididas y yo no tengo conflicto interno entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Fíjense. Entonces, claro, dice, vas a ser honesto cuando tengas confianza. Y entonces nos ponemos a pensar cuántas veces es distinto lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos y porque no tenemos suficiente confianza. Dice, ningún pensamiento se, ningún pensamiento se opone a otro. Claro, porque hay congruencia. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Fíjense que el camino es darnos cuenta cuando somos deshonestos también. O sea, y esta honestidad, a medida que vamos teniendo mayor confianza, se va adquiriendo de forma natural. Porque claro, no te interesa estar en absoluto en conflicto dentro de ti. Y entonces tú dices, ¿por qué lo que digo es distinto a lo que pienso y es distinto a lo que hago? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi falta de confianza? Claro, por eso la congruencia viene con la confianza. Dice, así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. Miren este datazo que nos están dando. Cuando nosotros estamos en conflicto con algo o con alguien, es simplemente el espejo de que estamos en conflicto internamente. No somos congruentes con nosotros mismos. Voy a leer este párrafo que a mí me parece tan espectacular, de la honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. Solamente ellos pueden ver el valor de la coherencia, de la congruencia, como nos dice aquí. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra. Ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel.
Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nadie o con nada. Entonces aquí nos dice, en el segundo párrafo de la honestidad, la paz mental que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad, a su coherencia. La coherencia, por lo tanto, es básica para la paz mental. Para experimentar paz mental tenemos que tener coherencia. Me encanta. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. No lo comprende. Está en coherencia. El conflicto, porque nos dice, el conflicto es el resultado inevitable del autoengaño. Y el autoengaño es deshonestidad. Ay, Dios, el autoengaño. No soy suficiente. No tengo los atributos. No tengo la confianza suficiente. Yo pienso que Dios está separado. No tengo guía en el proceso. Me estoy autoengañando. Y al autoengañarme, estoy siendo deshonesto. Estoy en incoherencia. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza es la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad. Y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Esto genera muchísima paz, porque claro, no estás en dudas, nada supone un desafío, nada te parece difícil porque estás en confianza de que tú no eres el que estás dirigiendo nada. ¿Ya? Claro. Dios se está encargando de esto, el Espíritu Santo me está guiando. Estoy en el plan de Dios para los maestros porque algo puede ser representar un desafío. ¿Por qué me autoengaño de pensar que no soy lo suficiente? Hay una parte del curso que a mí me encanta que dice, una mente que ha sanado no planifica. Simplemente sigue las instrucciones que se le ha dado, sabiendo que tiene todo lo que se necesita para realizarlas o algo así. Me encanta, eso sí lo tengo muy presente. Entonces fíjense que la honestidad, a medida que se va teniendo mayor confianza, se puede ser más honesto, se puede tener más coherencia. La coherencia viene mucho de ir desarrollando la confianza. Entonces dice, por lo tanto, solo puede triunfar. Lo voy a leer completo. Dice, el conflicto es el resultado inevitable del autoengaño y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. ¿Cómo es esto de que descansan? ¿Los maestros de Dios se la pasan descansando? No, estamos hablando de que van a hacer de todo, lo que se le indique, pero con confianza. Están descansando, como quien dice, emocionalmente. No me estoy perturbando, no estoy en estrés, no estoy con miedo de que me va a pasar esto, me va a pasar aquello, no lo voy a saber decir, no lo voy a saber hacer. No. Confianza total. Entonces dicen, esa confianza total, por lo tanto, solo pueden triunfar. No están metiendo las dudas. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Entonces está hablando de esa coherencia. Claro, yo no estoy haciendo mi voluntad. Ya en esto, y yo cuando hablo de yo me refiero a todos, ¿no? Dicen esto como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Porque ya entiendo que mi voluntad, por descarte, va a ser la del ego y me voy a equivocar mucho. Pero esto que yo estoy haciendo, que estoy siguiendo unas instrucciones, solamente puedo triunfar porque no estoy haciendo mi propia voluntad, sino y lo pone con V pequeña, con B pequeña, sino con mayúscula. Estoy siguiendo la voluntad en mayúscula, que es la que comparto con Dios, no mi voluntad separada desde el ego. Dice, eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no van a triunfar? A ver, voy a repetirlo otra vez. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad.
eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Acuérdense que cuando aquí nos hablábamos de quiénes son los maestros de Dios, dice que, a ver, no lo voy a buscar ahora para no hacerlo tan largo, pero dice que en un momento determinado tomó la decisión y empezó a ver los intereses de los demás como parte de suyo propio. Por lo tanto, en esa voluntad que se está compartiendo con Dios, eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Todo es igual. Por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias. Claro, si nos guiamos por las apariencias vemos separación, pero vamos más allá de las apariencias, en la igualdad, en lo que nos une. Y por el Hijo de Dios y su Creador, ¿cómo no van a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Maravilloso. Tercera característica, tolerancia. Los maestros de Dios nos juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a todos tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del maestro de Dios. A ver, tolerancia. Vamos a seguirlo leyendo porque es un párrafo más corto y entonces así se comprende y se explica mejor. Si pierde la confianza, que es el sistema angular del pensamiento del maestro de Dios, si pierde esa confianza, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables. Pues en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Sin juicios, todos los hombres son hermanos. Pues en tal caso, ¿podría haber alguno que fuese diferente? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Aquí nos está hablando de algo maravilloso, bueno, que lo repite 1000 veces el curso, de muchas maneras. Dice, juzgar es ser deshonesto. Deshonesto, ¿por qué? Porque si lo que deseo es la paz y lo que me quita la paz es juzgar, entonces no estoy en coherencia. Por eso juzgar es ser incongruente. Juzgar es ser deshonesto. Pues es asumir un papel que no te corresponde. Cuando nosotros juzgamos, estamos pensando equivocadamente que nosotros tenemos toda la verdad en nosotros. Y también nos dice el curso que juzgar implica que creemos que podemos escoger del mundo lo que más nos agrade. Y eso es una confusión. Eso es una confusión de percepción. El juzgar implica percepción. De hecho, este mundo está fabricado, si nos ponemos a dar cuenta, de nuestros juicios. Porque solamente podemos ver aquello a que le damos valor. Y juzgamos. Cuando juzgamos es porque le estamos dando valor a algo. Los maestros de Dios nos juzgan. Punto. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Claro. Es imposible juzgar sin uno engañarse a sí mismo. Estaría en separación. Estaría en el ego. Me estaría engañando y no estaría siendo honesto. Estaría en incoherencia. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. O sea, juzgar implica que te has engañado contra ti mismo y que te has engañado con respecto a tus hermanos. Entonces, ¿cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Claro. Juzgar implica falta de confianza. Y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Cuando juzgo, de alguna manera no estoy teniendo confianza, porque cuando juzgo pienso que tengo que definir lo que más conviene. Y ya se habló de que no se sabe. Si pierde la confianza, todo su aprendizaje se malogra. Fíjense lo que están diciendo. Que si nos descuidamos, esa confianza que se adquirió se va perdiendo. ¿Y cómo sabemos que la vamos perdiendo? Por el juicio. Y en realidad el juicio es una incoherencia. Sin juicios todas las cosas son igualmente aceptables. Claro, ¿qué es lo que hace que no sea aceptable? El juicio.
Pues en tal caso, ¿quién podría juzgar de una manera u otra? Sin juicios todos los hombres son hermanos. Pues en tal caso, ¿podría haber alguno que fuese diferente? El juicio es el que nos diferencia. En el juicio es donde hay comparación. En el juicio es donde hay especialismo, donde nos creemos más especiales o menos. En fin. Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. Fíjense, el juzgar es lo que nos lleva a ir perdiendo, a quebrantando la confianza. Eso que se avanzó se empieza a perder. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar a aprender, obviamente. Entonces nos habla de la cuarta característica, mansedumbre. Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Fíjense cómo está todo relacionado. Todo daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Está un pensamiento incoherente con lo que realmente es la voluntad y entonces lleva a un acto deshonesto. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. O sea, primero hubo el pensamiento deshonesto y hubo un acto deshonesto en el sentido de incongruente con la paz. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. No puedo culpar en otro algo que yo no crea que sea real. Y creo que es real porque lo he juzgado, porque le he dado valor en mí. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Aquí nos vuelve a hablar de cómo nos afectan los juicios. Fíjense, los juicios nos hacen intolerantes, que es la tercera característica del maestro de Dios. Y al mismo tiempo perdemos nuestra mansedumbre porque es el fin de la paz y negamos el aprendizaje. Claro, cuando estamos en juicio no vemos el aprendizaje que podíamos haber visto allí. Demuestra la ausencia del programa de estudio de Dios y de su sustitución por la demencia. Todo, a ver, nos dice su sustitución por la demencia porque en el texto nos habla varias veces que el sistema de pensamiento del ego es la demencia. Aquí nos dice el curso varias veces que todos estamos un poquito locos. Me gusta eso, me hace gracia, pero lo veo completamente coherente. Dice, todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño lo confundirá. Le hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta que de hecho hacer daño no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Fíjense, aquí nos está hablando de que no podemos, un maestro de Dios no le hace daño a otros. Y entonces nos va explicando en este párrafo que es muy potente todas las consecuencias de hacer daño. Lo voy a leer lentamente para que ya entiendan cómo y les voy a decir. Aquí está diciendo todas las consecuencias de hacer daño. Miren, para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Claro, no podemos hacer daño si no hemos juzgado previamente. He juzgado, siento que tengo que atacar, porque me tengo que defender. Mi ataque está justificado, por eso voy a hacer daño. Ahí hubo un juicio atrás. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del programa de estudio de Dios y de su sustitución por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Fíjense, esto lo tiene que aprender el maestro de Dios, pero rápidamente, porque el hacer daño borra por completo la función la función de su conciencia, la función de su mente, de que la tenga presente. Hacer daño lo confundirá, le hará sentir ira y temor, así como abrigar sospechas. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Otra consecuencia de hacer daño, que como les digo, el hacer daño es una consecuencia de haber juzgado.
Dice, tampoco podrá oír al Maestro de Dios. Y lo pone con M mayúscula, al Espíritu Santo. Quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que de hecho hacer daño no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Entonces hay personas que dicen, escucho a la voz de Dios en mí y esa voz me dijo que esta persona es tóxica, que la saque de mi vida. Incongruencia, y no escuchó nada, y lo que estaba escuchando era la voz del ego total. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre. Entonces ahí nos explica por qué necesitas la mansedumbre. Te está diciendo la fuerza de la mansedumbre. El no hacer daño es un poder, es una fuerza. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Aquí lo está poniendo muy claro. No es que es un poquito posible, es imposible. Los que hacen daño no pueden realizar la función. Pero para quienes el daño no tiene sentido, la función de la salvación es sencillamente algo natural. Claro, el no hacer daño implica que no es juzgado, estoy en paz y por lo tanto tengo una confianza absoluta. La función de la salvación es algo natural. ¿Qué otra lección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño, cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcadora e ilimitada de la mansedumbre? Lo vuelvo a leer para que nos demos cuenta cuando hemos hecho un juicio y estamos atacando y estamos haciendo daño, estamos manipulando. Ojo, yo en esta honestidad simplemente yo me doy cuenta, oye, quiero hacer daño de alguna manera. Y entonces de una vez me detengo y hago la corrección. Entonces es que por aquí ya nos quedaríamos todos las 24 horas del día fuera. Pero es importante que nos demos cuenta, porque a medida que nos damos cuenta vamos llenándonos de la fuerza de la mansedumbre. Dice, ¿y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño? Cuando puede elegir, somos un tomador de decisiones. Cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcadora, es una fuerza que todo lo abarca y es ilimitada de la mansedumbre. A que nunca nos habíamos imaginado que la mansedumbre era una fuerza tan maravillosa y tan necesaria. Dice, el poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que sus pensamientos de maldad no emanaban del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unieron sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, quedó libre para hacer lo que es. Espectacular. Bueno, ahora este video ya se hizo un poco largo y ahora voy a hacer otro con otras características de los maestros de Dios. Con la quinta, júbilo, indefensión, generosidad, y vamos a ver cómo va quedando de larga. Bueno, bendiciones.